Los cárteles están manejando a México. No podemos aceptar eso. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. Pero tenemos que erradicarlos. No es opción. Déjenme erradicar los cárteles. Está fuera del marco de la ley. Tenemos que destruirlos. ¿A quién se le ocurre declarar la guerra en su propio territorio? Nos vendió la idea que lo peor que tenía México era el narcotráfico y había que combatirlo. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Estas palabras, señoras y señores, han incomodado a un montón de gobernantes, a un montón de políticos que tienen en su narrativa, en su discurso e incluso en sus políticas proteger a los criminales, a los pobres narcos. Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no. Porque es la verdad, hemos dicho que no. Y orgullosamente seguimos diciendo que no. Y como acaban de ver ustedes, señoras y señores, la presidenta Conale ha respondido al presidente de los Estados Unidos. Ella dice que se siente orgullosa de no enfrentar a los criminales. Y es aquí cuando las palabras del presidente Nayib Bukele vuelven a incomodar mucho más. Que claro, los gobernantes, los gobiernos tienen el poder, tienen toda la maquinaria de enfrentar a los malos, de enfrentar a los criminales. Y cuando ellos ni siquiera tienen la voluntad de hacerlo, es porque los criminales están en el gobierno. Porque es la verdad, hemos dicho que no. Y orgullosamente seguimos diciendo que no. Ella sigue manteniendo sus eslóganes baratos, como abrazos no balazos, como que ellos son un pueblo soberano, que en México gobierna el pueblo, pero todos sabemos que los carteles son quienes controlan el territorio. Claro, respecto a lo que ella dijo de que en México gobierna el pueblo, yo te digo, Jesús, si verdaderamente el pueblo gobernara en México, no hubieran matado a 7 alcaldes el año pasado y no hubiera un promedio anual de 30,000 homicidios. Porque si verdaderamente el pueblo estuviera en el poder, ya hubieran erradicado al crimen organizado, porque cuando el pueblo gobierna, mejora su condición de vida. Actualmente Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad única a través del presidente estadounidense Donald Trump, porque a pesar de que los medios globalistas de tendencia izquierdista quieren hacer ver como que las palabras del presidente Trump son una amenaza a la soberanía de México, lo que en realidad son es un ofrecimiento de ayuda. Está poniendo a la militar más potente del mundo, la militar estadounidense, a la disposición de Claudia Sheinbaum para acabar con el narcoterrorista en México. Y aunque ella se niega a recibir el respaldo que realmente solucionaría el problema, por el otro lado ella argumenta que Estados Unidos sí puede darles apoyo, por ejemplo frenando el tráfico de armas que llegan a estos narcos y que según ella son la principal causa de la violencia, de que ellos estén sumamente armados y que sea más difícil combatirlos. Creemos que hay algo en los que nos puede ayudar mucho Estados Unidos, que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Y es cierto que una porción significativa de las armas usadas por los carteles proviene de Estados Unidos, pero esto solo resalta la incapacidad del gobierno mexicano para controlar sus propias fronteras y entradas ilegales. Culpar solo a Estados Unidos ignora que México tiene la obligación soberana, a ellos que les encanta hablar de soberanía, de vigilar sus puertos, aduanas y rutas de contrabando. Si el gobierno admite que no puede detener el flujo de armas, ¿por qué no acepta ayuda? Aunque las armas de Estados Unidos contribuyen, la raíz de la violencia está en la corrupción mexicana, la impunidad del 95% de crímenes sin resolver, y la permisividad histórica hacia los carteles. El gobierno ha evitado confrontaciones directas como bajo López Obrador, quien dijo abrazos y no balazos. Abrazos, no balazos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. Permitiendo que los carteles controlen territorios. Culpar solo a Estados Unidos ignora que México se ha resistido a recibir ayuda por décadas, exacerbando el problema. Si el gobierno defiende no combatir a los carteles para evitar la escalada, ignora que la inacción ha permitido que ellos controlen el territorio. Esta es la clara respuesta para su argumento de que Estados Unidos tiene la culpa también porque ellos permiten el tráfico de armas ilegales. El mismo gobierno mexicano no puede no solo frenar el tráfico de sustancias hacia los Estados
Estados Unidos y no puede controlar el tráfico de armas que entran a su país, solo está exponiendo que son sumamente incapaces y que sí necesitarían ayuda, que sí necesitarían apoyo. De estar en la posición de ella, yo lo que haría es coordinar conjunto a la administración del presidente Trump y ayudar a realizar estos ataques militares estratégicos alrededor del territorio mexicano donde se encuentran las bases de estos narcoterroristas, ya que con la ayuda de Estados Unidos pudieran acabar con este problema de una vez por todas. Algo que debe quedar muy claro, que no solucionaría todo, ya que hay mucha corrupción institucional también, ya que el crimen organizado en México ha sembrado raíces muy profundas. Pero esta oportunidad que está brindando Estados Unidos es única y se debería de utilizar a favor del pueblo mexicano. Pero aquí vale la pena destacar las palabras del presidente Nayib Bukele de El Salvador, que cuando el Estado no combate al crimen efectivamente es porque el Estado es cómplice, Jesús. Efectivamente, y es que Sheinbaum es cómplice, no, es que forma parte de la banda. Y es que es claro, señoras y señores, acabamos de escuchar las palabras del excelente analista político salvadoreño Herbert Esmahan, que nos habla de que un gobierno coherente aprovecharía, por supuesto, esta oportunidad, este apoyo, este respaldo para acabar con su principal problema. Por alguna razón no lo hacen. Y la razón a la que todos llegamos es precisamente la razón por la que cada vez que se viraliza estas palabras del presidente Nayib Bukele hablando del tema de seguridad, en el que habla de manera general y nos dice que cuando un gobierno no combate a los criminales es porque los criminales están dentro del gobierno. Cada vez que este video se hace viral, en los comentarios vemos nombres como Claudia Sheinbaum, como el gobierno de México, como Morena, porque si su prioridad es proteger a los ciudadanos, ¿por qué no hacen todo lo posible para hacerlo? Imagínense ustedes lo que significa que el gobierno mexicano, a pesar de que no puede controlar a los criminales que someten a su población, ellos mismos dicen que tienen enorme poder y ejércitos. Ella se siente orgullosa de no aceptar el apoyo de un gobierno que podría ayudar a frenar las lamentables noticias que hoy conocemos a diario de México. Cientos de muertes, fosas comunes, cuerpos en bolsas. Pero estamos trabajando para hacer lo que tengamos que hacer. Nuestros fusiles son extremadamente precisos. Venía aquí con una chulería que quería que iba, pues sobre todo, a crear un narcoestado en México, pero Donald Trump ha dicho no, más narcoestados en América. Se acabó Sheinbaum, se te acabó el tiempo. Díganme ustedes, señoras y señores, y entendiendo que lo más importante es el pueblo, que se pare la violencia, que se dejen de perder cientos de vidas a diario, porque el gobierno mexicano se siente orgulloso de no aceptar apoyo, respaldo de un gobierno que puede ayudarlos a resolver este problema. Mientras tanto, la presidenta con su realidad alterada, piensa que México hoy es un ejemplo. El proceso político que estamos viviendo en México llama la atención en todo el mundo. En todo el mundo. Europa, Asia, África, América Latina. La gente quiere saber qué es lo que se está viviendo en México, que es la transformación en el país. Somos ejemplo en el mundo. México es para mí un referente de a donde no queremos llegar, en algunas ciudades, por supuesto, de su país. ¿Es México un narcoestado? Lamentablemente sabemos que hay gran parte del territorio mexicano que es controlado por los carteles y estos elementos criminales. Incluso en muchos de esos lugares la corrupción que existe a niveles judicial, por ejemplo, son muy poderosos. ¿Qué tienen ustedes, señoras y señores? Realmente esa es la verdadera opinión que se tiene de México desde afuera. Tenemos las palabras de la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, que nos manifiesta que sí, México es un ejemplo, pero es un ejemplo de a dónde no quieren llegar. Y las palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, a quien le consultan si México es un narcoestado, nos habla de la corrupción, de cómo el crimen organizado ha tenido enorme impunidad y ha podido salirse con la suya. Y esto principalmente, señoras y señores, porque han tenido un gobierno permisivo, con el abrazos no balazos, con esta postura de no enfrentar a los narcos. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. ¿A quién se le ocurre declarar la guerra en su propio territorio? Nos vendió la idea que lo peor que tenía México era el narcotráfico y había que combatirlo. Porque es la verdad, hemos dicho que no, y orgullosamente seguimos diciendo que no. Mientras el gobierno considera que la política más inteligente para solucionar el problema de la criminalidad y la violencia es no hacer nada. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, quien ha reunido
a los líderes con sentido común y ha organizado una coalición para enfrentar a los criminales de nuestra región. Por supuesto que no cree que la política que quiere implementar la presidenta con A es una política coherente, y desde el lado de los gobernantes que sí tienen sentido común y sí consideran que a los malos hay que enfrentarlos, algo que una persona con sentido común entiende. Es por eso que salen las declaraciones de algunos mexicanos y gente que lo ve desde afuera que señala que el gobierno de México es un narcoestado. Es impresionante lo que sucede en México. Esto es lo que nos quieren normalizar y ya nos hemos normalizado, ¿eh? Esto es un psicosis, es algo psicológico en nuestra cabeza que ya decimos, eso está bien. Como Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho tiene un funeral donde lo sacan en un ataúd de oro, acompañado de personas de negocios allegadas a él, escoltado por la Marina o por el Ejército o por autoridades de gobierno de México, con la excusa y la justificación de que lo están haciendo por la seguridad de los mexicanos, dice Omar García Harfuch. Hazme el bendito favor. Pero cuando se trata de las madres buscadoras, en Jalisco, en Baja California, en Sonora, les ponen nada más un camión con 4 soldados. O cuando les entregan los cuerpos de sus hijos, se los entregan en bolsas negras. ¡Qué cabrón México te has vuelto! Un ataúd dorado, música regional en vivo y más de 100 militares rodeando un cementerio. Así fue el lujoso funeral de El Mencho. Más de un centenar de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército resguardaban el lugar. Desde que el cuerpo fue reclamado en Ciudad de México, el despliegue no se detuvo. El criminal que durante años desafió al Estado recibió una despedida de lujo. Cuando se trata de la gente de bien, el Estado no respalda, el Estado se hace el ciego, pero cuando se trata de estos criminales, véanlo allí. ¿Qué opinan ustedes de todo esto, señoras y señores? No olvides dejar tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo. Comenten ustedes por qué creen que el gobierno mexicano no quiere enfrentar a los narcos y se resiste a recibir apoyo, mientras otros gobiernos coherentes se están reuniendo para hacer lo que se tiene que hacer y lo que va a conseguir el bienestar de sus ciudadanos, de la población, que es lo más importante, señoras y señores. Déjamelo allá abajo en los comentarios. Y si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video. Nuestros políticos buenos deben de saber convencer a la gente de quiénes son los buenos. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Estado siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos. Era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio.